Estamos con el ministro de Gobierno, el ingeniero Ricardo Villada. Participó este martes de la reunión de gobernadores, fundamentalmente centrado en lo que tenía que ver con el CFI, con el Consejo Federal de Inversiones, pero me pareció que como un acontecimiento político era que, no sé, después de cuánto tiempo, se sentaron prácticamente todos los gobernadores del país en una misma mesa, de la que después salió un pronunciamiento con, no sé si decir reclamos o solicitudes al gobierno nacional, con algunos temas que se vienen hablando prácticamente desde la misma asunción de Milei. Así que vamos a tratar de interiorizarnos de todo esto. Me parece que tiene que haber tenido un colorido político interesante porque estuvieron los gobernadores de absolutamente todos los colores políticos. Así que, Ricardo, como siempre, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, un gusto. La verdad es que fue una reunión muy interesante. Los gobernadores vienen trabajando hace mucho tiempo en un marco, en una agenda, te diría, de discusiones que tienen que ver con las cuestiones regionales. Se reúnen los gobernadores del Norte Grande, se reúnen los gobernadores del Sur, que comparten una agenda, el gobernador de Santa Cruz, Vidal, el gobernador de Chubut, gobernador de Río Negro, de Neuquén. Se reúnen también los gobernadores del centro, del Entre Ríos, de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires. Pero esta fue una instancia en donde estaban la totalidad de las provincias. Las 23 de las provincias estaban representadas, inclusive la provincia de San Luis, que hasta el día de ayer no estaba integrada, ya desde el año 2014, creo aproximadamente, no estaba integrada al Consejo Federal de Inversiones, y fue un buen momento para hablar en el marco de lo que, como denominan todo, el Consejo es el más federal de los organismos del país, pues su conducción y su funcionamiento está regido por cada uno de los gobernadores de provincia. Que en este caso eligieron por unanimidad, ¿no? Que continúe quien estaba al frente del Consejo. Venía desempeñándose en el año 2020, había fallecido el ingeniero Ciácera, que llevaba más de 40 años como secretario general, y asumió en ese momento Ignacio Lamote, un hombre que, más allá de que se lo plantea como cercano al peronismo, ha desarrollado una labor de transición y de modernización del Consejo Federal realmente muy importante, y a su vez lo ha hecho en un marco de vínculo con cada una de las provincias, más allá de el color político, porque en definitiva nada importa, te diría, en el Consejo cuál fuera la procedencia partidaria. Y en función de eso, bueno, la totalidad de los gobernadores han coincidido respecto a darle continuidad al proceso, a que el Consejo siga haciendo más de lo que está haciendo y darle también una fuerte impronta en cuanto a la representación del Consejo en órganos como el Fondo Regional de Inversiones, de Infraestructura, el Fondo de Infraestructura Regional, en realidad el FIR, y muchos otros organismos en donde está presente, profundizar la línea de trabajo que tiene el Consejo Federal de Inversiones en el tema créditos. Se ha creado un fondo de garantías muy importante que permite apalancar líneas de crédito que las empresas por ahí no tienen bienes como para poder garantizar, y el Consejo va a utilizar esta herramienta, un fondo de garantía, para poder apalancar créditos que por ahí superan los 1.500 millones de pesos. Así que fue una labor muy interesante. Yo tuve la oportunidad de participar también reemplazándolo al gobernador, que tenía una reunión ya agendada, así que estuve en la mesa parte de la reunión. Que se me ocurre que debe, digamos, independientemente de esto, de la elección de la autoridad o digamos, de lo meramente institucional del Consejo Federal de Inversiones, el hecho de que estén reunidos todos ahí, de diferentes colores políticos, y que haya salido un pronunciamiento como el que salió, digamos, de reclamos a la nación, debe haber requerido un debate previo, digamos, sobre todo por el colorido político que tenía esa mesa enorme. Sí. Era, la verdad que iba a quedar muy cortito si únicamente se discutían los aspectos de funcionamiento del Consejo. ¿Estaba en agenda esto del pronunciamiento o surgió ahí? No.
las dos cosas que estaban en agenda era, por un lado, la elección del secretario general y por otro lado, la reincorporación de San Luis. Estuvo el gobernador de San Luis por allí presente. Pero después surgió el debate que se dio naturalmente. El primero que habló fue el gobernador de Chubut, pero después hablaron prácticamente la totalidad de los gobernadores. Todos los gobernadores del norte estaban presentes: Jalil, Sadir, nuestro gobernador obviamente, Jaldo, Zamora, estaba el gobernador de Chaco, preside la asamblea el gobernador de Formosa, el gobernador de San Juan, de La Rioja. Los únicos 3 gobernadores que no estaban era el gobernador de Córdoba, que no se encontraba en el país, pero estuvo la vicegobernadora, el gobernador de Misiones, que estaba presidiendo la reunión del Parlamento del Norte Grande, y el gobernador de Río Negro, que creo que tampoco estaba en el país. Y se dio una charla, en primer lugar, reivindicando la necesidad de mayor federalismo, tratar de hacer una reflexión. En ese sentido, el gobernador de Mendoza hizo una alocución respecto a lo que la necesidad de redefinir en nueva etapa de gobierno lo que es concretamente el federalismo, el rol de las provincias, que son, al decir del mismo, las naturales prestadoras, te diría, de los servicios gubernamentales. Las provincias están encargadas de la salud, de la educación, de la seguridad. Le queda a la nación, ya poco tiene que ver con salud. Las escuelas no están ningunas en manos del gobierno nacional, del Estado nacional. Las universidades son autárquicas, con lo cual él planteaba la necesidad de repensar justamente el rol del Estado y la importancia que tienen las provincias, y sobre esa base dar una discusión respecto al manejo de los recursos, ¿no? Claro, que esto es derivar en algún momento en tratar de cumplir con la Constitución, con una nueva ley de coparticipación federal, ¿no? Sobre todo para terminar con ciertas asimetrías. El gobernador Frigerio, un gobernador que apreciamos mucho, planteaba, por ejemplo, el tema del transporte. En algún momento se creó un impuesto a los combustibles, y ese impuesto a los combustibles tenía 2 objetivos. Por un lado, generar un fondo para que Vialidad Nacional haga obras, y por otro lado, generar un fondo para subsidiar la tarifa y que la gente no tenga que pagar tanto el boleto. Bueno, hoy la Nación no subsidia el transporte y a su vez no hace obra. Sí, al decir claro. De muchos de sus dirigentes, dicen pero la obra, pero como decía el gobernador, pero entonces ese recurso o debe distribuirse en las provincias como corresponde a la coparticipación, o debe eliminarse. Pero es difícil entender, digamos, que no se hagan las cosas y que siga yendo. Lo mismo pasa en muchos casos con fondos destinados a la vivienda, que vienen de impuestos que se crearon específicamente para ello. Y esta es una discusión que seguramente se va a dar. El presidente va a estar presentando el presupuesto el próximo día domingo, así que va a ser un buen momento para esta discusión, ¿no? Pero fue caso, muy bueno para mí, desde lo particular fue muy bueno escuchar el debate y el intercambio de ideas de gobernadores, como el caso de Axel Kicillof y el caso de el gobernador de Mendoza o el de Entre Ríos, que claramente pertenecen a espacios diferentes y con visiones muy diferentes, ¿no? Bueno, tengo entendido que el gobernador Gustavo Sáenz hizo planteamientos respecto al tema del transporte. Sí, particularmente, ¿no? El gobernador planteó la necesidad de, en este pronunciamiento, incluir el tema de las obras que debe hacer Nación en cada una de las provincias, que tienen que ver, entre otras cosas, con rutas nacionales, o que tienen que ver con cuestiones tan importantes para nosotros como es el tema de lo que pasa en la frontera. Los controles fronterizos necesitan obras de magnitud, necesitan incorporar tecnología, pero bueno, hay muchísimas otras cosas que tienen que ver con los aeropuertos y demás. Entonces fue el gobernador Sáenz que planteó este tema, planteó también el tema de nuevamente traer a la mesa la discusión del Fondo Compensador del Transporte, y allí, te diría, la mayoría de los gobernadores coincidieron, no en que se elimine el impuesto, coincidieron en la necesidad de subsidiar la tarifa.
Inclusive los y decir, que se cumpla con el fin por el que fue creado, en definitiva. Pero a su vez la convicción, más allá que esto se hizo en el pasado, porque una vía podría ser: eliminemos el impuesto y pensemos en un transporte que no sea subsidiado. Y tanto los del espacio del peronismo como los del espacio del PRO y los radicales coincidieron en la necesidad de tener un transporte subsidiado, porque entendieron que es un servicio que genera verdaderamente ascenso, genera igualdad social, y por lo tanto entendían que era una visión muy progresista respecto a seguir mirando un transporte que pueda llegar y esté al alcance de mucha gente. Uh-huh. Y gente justamente que tiene dificultades con los ingresos, digamos. Así que se habló también de un tema que no es problemática particular de nuestra provincia, que es el tema de las cajas que no han sido transferidos. Hoy Nación tiene una deuda muy importante con esas provincias, y también se planteó dentro de los planteos que se hicieron este tema. Pero fíjate que el gobernador de La Pampa, cuando se habló del tema de las obras, él decía: no solamente hablemos de las obras que este gobierno se comprometió a hacer y todavía no está haciendo, sino también hablemos del gobierno anterior, de las que quedaron pendientes, de las que, claro, que se firmaron un montón de convenios. Entonces él decía: no es una cuestión de color político, es una cuestión de verdadero federalismo y de entender que los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, deben usar los recursos en el marco del que ha sido creado, digamos, porque si no, uno termina por no entender, digamos. Por ejemplo, mencionaba Frigerio, que sabe muchísimo, que el impuesto país, por ejemplo, tenía una asignación específica sobre el tema de ANSES. Sí, claro, específicamente. Sobre el tema de ANSES, entonces, y ahora se habla de que, bueno, no hay plata para los jubilados y demás, entonces, ¿para dónde está yendo los recursos? Esta es la gran pregunta, y más allá de que todos coinciden en que no debe haber déficit, sí es importante saber en qué se están aplicando los recursos y no terminar en estas discusiones como, por ejemplo, encontrarnos con que se destinaron, no sé, 100.000 millones para inteligencia, digamos, para la CIDE, digamos. Que se terminó gastando el 80% antes de que se lo apruebe en el Congreso, incluso, ¿no? Y hay cosas, digamos, que son prioritarias, que hacen realmente a la calidad de vida de la gente, y por lo tanto este fue el rol, una verdadera discusión federal, te diría, y en el marco de entender, como te decía, de rediscutir los roles. ¿Por qué existe un Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional? ¿Y por qué existen ministerios también en las provincias? Entonces, una de dos: o lo hace vos, lo hace Nación, o lo hacen las provincias. Pero el que lo haga bien y con los recursos suficientes para hacerlo. Ricardo, en este marco, digamos, y en el tema de las asimetrías, hace poco tiempo el gobierno decidió liberar el precio de la garrafa de gas, ¿no? que golpea, digamos, los sectores más débiles de la economía argentina, y que indudablemente, además, golpea a quienes no tienen gas natural, porque digamos, estamos en un problema, sin las obras que están faltando. Entonces, en Salta se ha diseñado un plan, y en esto vamos a aprovechar, que es el tema de los anafes que vienen a reemplazar a la garrafa, digamos, porque son anafes eléctricos. Exactamente. Y eso me parece que es un punto importante y un alivio enorme para justamente esto de lo último que hubo, digamos, que es la liberación del precio, ¿no? El crecimiento del precio de la garrafa ha sido realmente muy grande, fruto de las políticas que tienen que ver con no establecer un precio ya fijado ni solidario, sino dejar a las empresas que fijen el precio. Y eso motivó que el gobierno de la provincia evalúe alternativas, no solamente por la cuestión del precio, sino por la incomodidad. Uno, cuando recorre el interior, cuando recorre muchos barrios, mucha gente que, como vos bien señalás, no tiene acceso al gas natural, tiene que adquirir la garrafa con la complejidad que significa no solo pagarla, sino trasladarla. Sí, claro, sí. La garrafa es un elemento incómodo, realmente es muy complejo, digamos. Entonces, a partir de esa visión, ya venimos trabajando de años anteriores. Nosotros el año pasado entregamos aproximadamente 500 anafes.
Y este año vamos a entregar más de 8.000, porque creemos verdaderamente en este proceso de rediseño, digamos, de lo que es el uso de este servicio tan importante, que es para cocinar. El ANAFE sirve para cocinar, me refiero. Hay otras necesidades vinculadas al uso del gas que no son satisfechas con un ANAFE, pero sí creemos que el ANAFE soluciona una parte importante de la necesidad de la familia y es un elemento culturalmente diferente. La gente se tiene que acostumbrar a utilizarlo. No es lo mismo cocinar en la llama del gas o de la leña que cocinar en un ANAFE, que es una cuestión de contacto. En fin, digamos, hay cosas que culturalmente hay que adaptarse, pero definitivamente está funcionando muy bien. Los ANAFE se proveen con un esquema de pago en cuotas. Las cuotas son fijas, con lo cual muy amplias en el tiempo, y esto hace que la gente realmente esté realmente contenta. Prácticamente todas las semanas hacemos entrega en diferentes lugares. ¿Cuántos van entregando este año, más o menos? Casi 2.000 ya. Y tenemos cronograma, como te digo, para todo septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Vamos a continuar, como te digo, con esto, y nuestra aspiración es llegar, como te digo, a entregar 8.000 ANAFES este año, que es, como te digo, un número más que importante. Hasta ahora el único limitante que tenemos es en aquellos lugares donde no hay energía eléctrica a través de la red, porque también hay mucha gente que ni siquiera tiene red de energía eléctrica. Un ANAFE le sería de gran utilidad, pero bueno, ahí necesitamos vincularlo con la energía eléctrica a través de paneles solares. ¿Cómo se hace para la adquisición? La gente que nos está escuchando y que tiene interés en esto. Directamente en la Secretaría de Participación Ciudadana se inscribe. El único requisito es que tenga una boleta del servicio de energía eléctrica, y eso es todo lo que necesita. Simplemente plantea este esquema, se inscribe. ¿Que son y cuotas de cuánto? ¿Se pagan? ¿Tenés en memoria las cuotas de cuánto y cuántas cuotas, más o menos? No. Me vine a poncho, como diría alguien. Sí. Pero después lo damos al dato nosotros. Sí, son cuotas fijas, son muy económicas. Un ANAFE actualmente, como te digo, está en el orden de los 40, de los 50.000 pesos. Y creo que se devuelven 30 cuotas aproximadamente. Y las cuotas son fijas, con lo cual no aumentan nunca, es simplemente el valor se divide en eso y lo paga a través de la misma boleta del servicio de energía eléctrica, así que es un mecanismo también muy sencillo. Pero para que tengan en relación, imagínate una cuota de 1.000, de 2.000 pesos, frente a lo que es el valor de una garrafa en el día de hoy. Que son 13.000 pesos mínimo. No, la garrafa ya está arriba de los 20.000 pesos. Bueno, entonces con mayor razón. La verdad que ha crecido muchísimo el valor, y normalmente una familia tipo y demás utiliza 2 garrafas al mes. Sí, claro. Bueno. O sea que estamos hablando de un ahorro muy importante, y el impacto a su vez que tiene una ANAFE sobre el consumo general de energía eléctrica de una casa también es muy bajo, digamos. Entonces, entre lo que pagás de cuota, lo que vas a pagar de consumo de energía eléctrica y finalmente la comparativa con el precio de la garrafa, realmente es definitivamente conveniente. Ricardo, como siempre, gracias por venir. No, al contrario, un gusto poder charlar con ustedes. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Ya volvemos.